Que ya. Bien, buenos días. Gracias a todos por estar acá. Gracias a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y desde luego a nuestro invitado. Para nosotros es un verdadero placer tener nuevamente al profesor Alejandro Useche con nosotros. Una persona apasionada por lo que hace, un investigador nato. Quienes lo conocemos de cerca sabemos de su pasión por la literatura, por la mitología. El profesor Alejandro Useche es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello. Es en estos momentos estudiante de doctorado, ya casi culminando, en la Universidad de Concepción, en Chile. Es simbólogo, es un lector asiduo, apasionado. Creo que esa palabra apasionado lo describe muy bien. Nos encanta tenerte, Alejandro. Gracias, gracias por esta oportunidad, porque nuestros estudiantes necesitan este tipo de actividades. Bueno, la palabra es tuya. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes este primer conversatorio, que es un abreboca a un seminario que iniciará el próximo sábado a esta misma hora. Eh, Me encanta poder formar parte del proceso de formación, aunque sea poniendo un grano de arena a los estudiantes de castellano, literatura y latín del IPC, y bueno, a todos que se hayan querido acercar a la experiencia de hoy. Eh, me complace mucho que formar parte de eso, y me contenta el espacio pues, que están dando a este tipo de iniciativas. La idea es compartir un poco la experiencia que uno ha ido desarrollando, la investigación que uno ha ido desarrollando. Voy a compartir pantalla como para comenzar a explicarles lo que vamos a hacer hoy. Eh, a ver, por acá, aquí. Bien, pregunto, ¿se ve lo que está en mi pantalla? Sí. Genial. Eh, entonces, vamos a comenzar este conversatorio comentándoles de qué se trata todo esto. Esto es un conversatorio, como dije, que nos introduce, que es una abreboca a un seminario que comenzará el sábado próximo. Eh, por eso este conversatorio se llama, o lo hemos titulado, Conociendo el Seminario, la épica de las cuatro Áfricas. Eh, ah, Voy a hacer una especie de intro un poco, que espero que no sea demasiado anecdótica, pero que intenta hacerme entender de por qué estoy planteando, por qué quiero ofrecer este tipo de conversatorios y de seminarios, ¿no? Eh, Creo que algo que es muy importante en la formación, claro, sé que con nosotros están muchos que estudian castellano, literatura y latín, pero también sé que seguramente con nosotros hoy hay otras personas que tienen otras carreras u otros intereses. Pero quiero poner como ejemplo, sobre todo aquellos que están formándose como docentes. Es algo muy interesante de la literatura en general es la posibilidad que la literatura nos da de ponernos en los zapatos del otro, de vivir la vida de los otros. Cuando uno es un lector asiduo y cuando dentro de tu corpus de lectura, digamos, del tipo de lecturas que realizas, eh, abres el abanico e incorporas lecturas de distintas épocas, de distintas culturas, de distintos tipos de textos, me refiero teatro, poesía, épica, narrativa. Entre más amplio es el, el rango de lectura, sucede algo maravilloso, que es que tu manera de sentir, tu manera de pensar, tu manera de argumentar,
la manera en que, no sé, como que tu mente se va estructurando o reestructurando, es otra, es otra. Eh, Porque, como dije, te vas como ejercitando, porque eso uno, más allá de las cualidades innatas con las que uno pueda nacer, dentro de la personalidad base de cada uno, hay muchas cosas que cuando nacemos no las tenemos, carecemos de ellas y simplemente tenemos que aprenderlas, tenemos que incorporarlas. Son cosas nuevas para nosotros. Y una de ellas es que cuando uno nace en un medio social, eh, con una familia determinada, con un sistema educativo determinado, unos vecinos, unos amigos, unas instituciones, uno va creando o forjando una cosmovisión. Vas organizando tu mente, tu pensamiento, tus emociones se educan, ¿ok? Por eso William Blake tiene este famoso verso de que una lágrima es una cosa intelectual, porque las emociones ah, tienen una profunda raigambre mental, aunque no parezcan. Entonces realmente nosotros sentimos en función de un poco de cómo nuestra mente ha educado a nuestro corazón. Entonces, tenemos como ese perfil. Ahora, el problema es que cuando esa manera de ver el mundo se cristaliza y se osifica, eh, son como las gringolas de un caballo. No ves para los lados, ¿ok? Y, y precisamente uno de los grandes desafíos del mundo eh, contemporáneo, no porque eso haya surgido en la contemporaneidad, pero es un tema crítico en la actualidad, es el tema de la integración de las sociedades nacionales versus el mundo globalizado. Es el problema de la tolerancia, la xenofobia, el diálogo intercultural, el poder comprender lo que el otro está pasando, lo que el otro está sintiendo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es más urgente que nunca que nuestros profesores se formen en pregrado de tal manera que tengan la capacidad de moverse en distintos registros, ¿ok? De poder familiarizarse con distintos códigos culturales. Estamos en una época donde la migración es masiva y es multidireccional. Es decir, un país determinado está recibiendo migrantes o está también produciendo migrantes y estamos entonces en un escenario donde un profesor en un aula se enfrenta a un alumnado bastante heterogéneo que pertenece a países distintos, con religiones distintas, con costumbres distintas, con valores diferentes. Entonces, si el profesor no tiene esas herramientas, va a verse un aprieto, va a verse un aprieto, ¿no? Eh, Va a tener una dificultad para realmente poder conectar con todos esos participantes para poder entender sus códigos, para poder respetarlos y para poder brindar una experiencia educativa significativa. Entonces yo creo que por esa y muchas otras razones es muy importante entrenar la mente para pensar desde la otredad, ¿ok? Porque la mismidad ya la conocemos, es nuestro día a día, es como si hemos sido criados, es nuestro código. Pero el reto definitivamente está en poder asimilar la otredad. En ese sentido, quienes me conocen saben que tengo un particular interés por las literaturas universales, antiguas y contemporáneas. Eh, También, claro, dentro de las literaturas antiguas, un interés particular por las mitologías y los diferentes lenguajes o expresiones simbólicas de esas culturas, ¿no? Y algo con lo que yo me enfrenté
en mi formación de pregrado es que me formaron en una visión absolutamente etnocentrista. Era básicamente una literatura centrada en eh, la antigua Grecia, la Roma antigua, la Europa medieval, el Renacimiento y el Barroco europeos, algo de literatura latinoamericana, de literatura venezolana, donde salvo los mayas y los incas, y muy lejanamente como una nube vaga y difusa estaban eh, los quechua, borrando de un plumazo todas las culturas indígenas de las tres Américas. Era una formación eh, que podía ser muy sólida dentro de ese perfil, pero que carecía de una visión más amplia. Y sentía ya desde el pregrado que el mundo iba por un lado y el pensum iba por otro. La formación y la sensibilidad a la cual me estaban habituando en el pregrado iba por un lado y los grandes problemas cotidianos iban por el otro. Entonces, luego en mis otras experiencias ya de orden laboral, en el Museo de Arte de Maracay, en el IAIME, en la UPL IPC, en otros pedagógicos, etcétera. Bueno, me fui enfrentando a ese problema, y dentro de mis posibilidades traté de siempre poner un grano de arena en esa dirección, abriendo el abanico. Bueno, parte de eso tiene que ver justamente con el seminario que estamos por comenzar, la épica de las cuatro Áfricas, porque el continente africano es uno del, junto con el oceánico, son los grandes desconocidos de nuestros pensa de estudio. Es decir, cuando pensamos en literatura africana, para la mayoría de la gente simplemente se pone en blanco. Quizás haya una vaga referencia, lo máximo que se tiende a visualizar o a conocer de algún modo, en algún grado, es la literatura del Antiguo Egipto. Y el resto de África prácticamente no existe. Y lo mismo sucede con Oceanía. Es decir, se concibe que está allí Australia y como que hay un puñado de pequeñas islas y que eso no tiene mucho que ofrecer, que no, nunca ha estado pasando gran cosa, sobre todo en el ámbito literario y de las artes, de las más artes, artes plásticas, música, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, nada más alejado de la verdad, ¿no? En realidad son continentes riquísimos en mitología, en literatura, en música, en artes visuales, en todas las artes. Entonces, eh, es más fácil vender una literatura asiática, ¿m? Es decir, eh, mesopotámica, hindú, china, japonesa, coreana, por supuesto una literatura europea, y quizás las grandes civilizaciones americanas que ya, digamos, han pasado por un cierto filtro y están más legitimadas, como la azteca o la maya, eh, pero no sucede lo mismo con África. Y eso realmente es una paradoja, eh, o mejor dicho, no es una paradoja, es una ironía, porque nosotros como latinoamericanos tenemos una triple raíz, una raíz europea, por vía española sobre todo, principalmente, una vía o una raíz indígena, que por ejemplo en el caso venezolano está compuesto por las distintas comunidades indígenas, los Wayuu, eh, los Pemón, los Guarao, este, los Cariña, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay una raíz negra. Y la raíz negra no solo de Venezuela, sino de una enorme parte, una gran parte de América Latina, tiene una repercusión extraordinaria. Es decir, el componente negro, el componente africano de América Latina y del Caribe es una de las cosas más definitorias de nuestra cultura, que ha incidido en nuestro imaginario, en nuestra sensibilidad, en nuestra gastronomía, en nuestra música, en nuestro baile, en nuestra literatura, en nuestra psicología, eh, en las artes visuales, en todos los ámbitos.
la presencia de la cultura negra en Venezuela es clave. Entonces, siempre me ha parecido una gran ironía que eh, usualmente África para nosotros es un gran signo de interrogación, y hay un gran desconocimiento. A veces también hay una gran apatía. Es decir, bueno, África está muy bien, pero no me interesa, ¿no? Este, y creo que en ese sentido nos alejamos de una comprensión cabal de nosotros como latinoamericanos, y de nuestras raíces, y entender los mecanismos, no solo que engranan los dos continentes, sino los mecanismos de nuestro propio imaginario. O sea, cuando hablo de imaginario, nos estamos refiriendo a un sistema de imágenes que conforman nuestra forma de concebir el mundo, nuestra cosmovisión, nuestra manera de simbolizar, nuestra manera de crear imágenes, ¿okay? De usar nuestra imaginación, ¿no? Para crear nuestra realidad. Entonces, ese imaginario latinoamericano sin duda tiene un enorme componente africano. Entonces, claro, cuando se trata de paliar estos vacíos, nos enfrentamos con un montón de obstáculos que siempre es importante, sobre todo un conversatorio introductorio como el de hoy, poner sobre el tapete, ya sea para que aquellos que no han reflexionado sobre eso lo hagan, para aquellos que no están enterados se enteren, o para aquellos que lo sepan, puedan tener, como organizar sus ideas, esas ideas que nos permiten construir esa puerta hacia lo africano. Bueno, los obstáculos son múltiples, ¿no? Comenzando por la idea precisamente que, bueno, en este seminario, el mismo seminario se enfrenta a esa problemática, que es la tendencia general, por el desconocimiento que hay, a pensar África como un bloque. O sea, África como si fuera eh, prácticamente un solo país, ¿ok? Como un gran bloque donde están todos los africanos y toda su cultura, ¿no? Cuando en realidad hay una enorme diversidad de lenguas, de culturas, de países, de tradiciones, de historias. Entonces, muchas veces desconocemos incluso hasta la geografía africana. No sabemos dónde queda Chad o Ghana o Gambia o Mozambique o Etiopía. O sea, por lo general tenemos una idea vaga de dónde queda Egipto y dónde queda quizás Marruecos, quizás Libia por cosas, por asuntos de noticias, pero, pero en líneas muy generales es frecuente en nosotros ese desconocimiento de esa geografía. Y precisamente ese desconocimiento nos hace un poquito más difícil poder introducirnos, porque cuando estamos trabajando en literaturas africanas, entonces tenemos una dificultad para ubicar literaturas, por ejemplo, nacionales, ubicar los escritores por naciones. Desconocemos las lenguas, entonces tampoco lo podemos clasificar por lenguas. A veces desconocemos la situación política o religiosa del continente, entonces también nos cuesta como ubicar los autores o las tendencias literarias dentro de esos esquemas. Entonces, esa es una primera dificultad que tiene que ver con la visión de África como un bloque. Eh, y la segunda dificultad, por supuesto, es que ligado a lo primero, en español no hay un sistema editorial suficientemente fuerte que traduzca y publique la ingente masa de literatura africana, siquiera contemporánea. O sea, nada más con la literatura africana del siglo pasado, ya tenemos una cantidad enorme de autores que aún están esperando por ser traducidos a nuestro español. Entonces, claro, eso también dificulta, por supuesto, el acceso. Y bueno, eso viene ligado a esa visión eurocéntrica, a este desconocimiento de África, etcétera, ¿no? Pero afortunadamente eso ha ido cambiando en las últimas décadas, de finales del siglo pasado y lo que va del siglo XXI.
cada vez son más las editoriales españolas, argentinas, este, brasileñas, colombianas, etcétera, que comienzan a publicar autores africanos, ya sean contemporáneos o literatura tradicional africana, cuentos, fábulas, relatos, mitos eh, antiguos de distintas comunidades del África Negra. Eh, entonces, eso ha sido maravilloso porque nos ha comenzado a acercar a un universo que, bueno, del el cual desconocíamos. Y entonces empezamos a maravillarnos con sus mitos, con sus leyendas, con sus fábulas, con sus relatos, con sus poesías, sus canciones, sus novelas, los cuentos, etcétera, etcétera. Y algunas editoriales han hecho grandes esfuerzos por publicar antologías, antología del cuento africano contemporáneo, moderno, antología de fábulas y leyendas, antología de poesía africana, bueno, es un enorme trabajo porque las editoriales que se meten en ese paquete, tienen que lidiar con muchos derechos de autor, con muchos traductores, contactar a muchos autores, hacer toda una investigación y coordinar muchas cosas al mismo tiempo que genera un reto mayor a cuando tú publicas a un solo autor porque quieres traducir una novela de ese autor, ¿eh? Entonces se han hecho esfuerzos en esa dirección, a veces algunos verdaderamente monumentales, como sucede con la nueva antología de literatura, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial, que muestro aquí, que es un mamotreto de unos casi 1000 páginas, 900 y tantas páginas, que trata de hacer un panorama de uno solo de los países africanos, que por cierto es el único país africano que tiene al español como lengua oficial, que es Guinea Ecuatorial. ¿Ok? Entonces, en ese sentido se habla de una hispanidad negra, de una afrohispanidad y otros términos por el estilo, para tratar de ponerle nombre a esta realidad que ha estado existiendo allí y que no nos habíamos dado cuenta y que ha ido generando toda una cantidad enorme de poesía, de novelas, de cuentos, etcétera, ¿no? Entonces hay realmente, quizás algunos estamos enterados, otros no, pero hay todo un boom, por decirlo así, del redescubrimiento de esta afrohispanidad. ¿Ok? Entonces, claro, cuando estamos hablando de literatura en español, no solamente es América Latina, sino también España, es Guinea Ecuatorial, incluso ciertos autores que escribieron y algunos pocos que siguen escribiendo en español en Filipinas. Es decir, la presencia del español es mucho más amplia de lo que uno inicialmente cree. Por supuesto, todos aquellos escritores, por ejemplo, latinoamericanos o españoles, que han emigrado a países, eh, por ejemplo, anglófonos, o francófonos, etcétera, pero siguen escribiendo en español, ¿no? Por supuesto, también está ese caso. Entonces, claro, allí tenemos ese tema, el tema de las publicaciones, de lo que estaba pasando en el mundo editorial y bueno, de todo esta reactivación de publicaciones que todavía le falta mucho. Podríamos decir realmente que está en mantillas, pero ya podemos tener una buena idea de cómo perfilan el futuro a corto y mediano plazo, de las posibilidades editoriales, creativas, educativas de estar en contacto con esta literatura africana, traducida a nuestro idioma, ¿verdad? Ok, también, claro, hay otro tipo de dificultades, ¿no? Que precisamente tiene que ver con el ponerse en lugar del otro desde el punto de vista de su situación o de su contexto religioso, político, este, lo cual le genera como una especie a veces como de desencuentro, ¿verdad? Este, pero también genera
en muchos de nosotros una fascinación por esa otra manera de ver la vida que nutre la nuestra. ¿Ok? Entonces, bueno, esa, entre otras dificultades, son un poco la que hay que sortear para poder volver sobre, por ejemplo, nuestros pensas de estudio y redimensionarlos, con la finalidad, por ejemplo, de redescubrir nuestras raíces negras, que son, como hemos dicho, muy importantes, ¿no? Eh, Tratando de, a ver cómo funciona esto, moverlo para aquí, ¿verdad? Cuando estamos, por ejemplo, esto es solo como un abreboco, una introducción, espero que se pueda ver con cierto detalle, pero es para tener una idea muy global de cómo, por ejemplo, África se puede organizar por lenguas, o sea, con un criterio lingüístico, ¿ok? O sea, hay toda una serie de lenguas nigerianas congoleñas, o nilóticas saharianas, o afroasiáticas, o lenguas khoisan, o lenguas indoeuropeas, que aquí en este mapa, por ejemplo, nos permite visualizarlo como por grandes regiones, ¿ok? Entonces, claro, esto es un primer criterio que nos ayuda como a ubicarnos. Por ejemplo, cuando uno chequea aquí en este mapa y con esta leyenda las lenguas níger-congoleñas, vemos al final, el último, con el color más claro, son las lenguas bantúes, ¿ok? Y fíjense cómo esas lenguas bantúes eh, realmente son de las más dominantes, es de las más extendidas en todo el continente. O sea que una muy buena parte de la literatura tradicional o de la literatura negra africana es en lenguas bantúes. Vemos, por ejemplo, acá como en el sur de África Occidental hay toda una serie de comunidades que hablan esas lenguas y prácticamente casi todas las comunidades ubicadas por debajo del Ecuador. ¿Ok? Es decir, ajá, el cursor aquí está señalando donde queda Guinea Ecuatorial, que se llama así porque queda justo sobre el Ecuador. Bueno, justamente a partir de allí, hacia abajo, vemos ese color claro que nos va a hablar de todas esas lenguas bantúes. O sea, el mongo, el lingala, la lengua fan, que es riquísima en literatura, este, mitología, ¿ves? Africana, aquí, ahí está incluida la lengua swahili, la zulú, en el sur, y un larguísimo, larguísimo, etcétera, ¿no? Pero también, por ejemplo, tenemos lo que hoy día es, por ejemplo, Somalia, este, lenguas afroasiáticas. Porque, claro, ellos recibieron migraciones tanto de la península arábiga como de distintas regiones de Asia y se generó allí un encuentro realmente de mundos. Por ejemplo, migraciones persas, migraciones árabes, o como sucede con eh, la cultura aquí malgache en esta isla, vienen de Polinesia, o sea, vienen de Oceanía y tienen toda, es una combinación muy interesante porque tienen toda como la tipología mongoloide, pero son negros, ¿ok? Y han generado una literatura muy particular, ¿no? O por ejemplo, tenemos aquí las lenguas tuareg, ¿ok? Y hay toda una literatura tuareg, ¿ok? Que es una sociedad nómada fuertemente islamizada, y que tiene una literatura maravillosa, es decir, cuando digo maravillosa me refiero a que podría ser calificada en lo que en Occidente llamamos literatura maravillosa, o sea, una literatura donde lo fantástico es lo normal, ¿ok? Donde hay irrupciones cotidianas de seres sobrenaturales en imágenes que podemos calificar prácticamente de surreales, ¿verdad? Este, eh, y claro, esto nos va a llevar a, vamos a ver, a otras divisiones. Claro, este mismo mapa lo podemos ver más simplificado aquí,
¿verdad? De modo mucho más nítido. Ve la parte violeta, serían las lenguas níger-congoleñas, donde están que incluye las lenguas bantúes principalmente. Pero algo que quisiera señalar, que tiene que ver mucho con la manera que se va a organizar el seminario, es... Ajá, ok, este es el mapa actual, mapa contemporáneo de África, ¿no? Entonces, nuestro seminario se va, se llama la épica de las cuatro Áfricas. No porque realmente en África haya cuatro Áfricas, hay muchas Áfricas dentro de África. Solo que dentro de unos criterios de organización más general, más macro, me ha parecido óptimo organizarlo en cuatro categorías. Por un lado, si estamos viéndolo de la perspectiva literaria y artística, destaca en primer lugar una literatura del antiguo Egipto. Y aquí tenemos el Egipto actual. Claro, la extensión del territorio del imperio del antiguo Egipto no corresponde exactamente a la extensión del país Egipto contemporáneo. En algún momento fue más corto, menos extenso, en otros momentos fue más extenso y tomó buena parte del territorio, una parte del territorio de lo que actualmente es Sudán. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar primero con una literatura, con una épica del antiguo Egipto. Eh, Aunque podamos hacer referencia a algunos relatos del Egipto antiguo, donde hay un personaje que podemos calificar de heroico. Sobre todo nos vamos a centrar en dos grandes casos. Nos vamos a centrar en el teatro litúrgico, porque en Antiguo Egipto existían distintas literaturas, distintas tipologías textuales literarias. En los textos más antiguos, dentro de la literatura del Antiguo Egipto, fueron los textos de las pirámides. Se llaman así porque realmente eran relieves tallados y esculturas realizadas en las paredes internas de las pirámides. Esa fue su primera literatura. Entonces ahí se encuentran poesías, cantos, invocaciones, etcétera, ¿no? Luego le siguen los textos de los sarcófagos y se llama así porque realmente se inscribían estos textos en las distintas caras del sarcófago, o sea, tanto en los lados como en la tapa superior del sarcófago. ¿Ok? Ahí hay también distintos tipos de textos, sobre todo textos escatológicos que nos hablan del más allá. Pero también existió una poesía, una abundante poesía. Parte de esa poesía es himnográfica, son himnos a los dioses, o en el periodo de Akenatón, eran himnos a un único dios. Fue el periodo monoteísta del antiguo Egipto, donde existía un único culto al disco solar, que era eh, Atón o Aten, y por eso faraón se hizo llamar a sí mismo Akenatón, en honor a esta divinidad única. Entonces hay toda una himnografía hermosísima, por cierto, dedicada al dios Aten. Pero también existe una poesía amorosa, erótica, del Antiguo Egipto muy interesante, que se ha publicado, se ha traducido en español, por supuesto. Hay toda una narrativa, una colección bastante abundante de cuentos de todo tipo, cuentos de carácter histórico, cuentos de carácter heroico, cuentos de carácter maravilloso, fantástico, cuentos escatológicos, cuentos de misterio, cuentos con animales, fábulas, o sea, de todo, ¿no? Pero también existió un teatro en el Antiguo Egipto, solo que era un teatro litúrgico, un teatro al servicio bueno, de las finalidades religiosas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nos vamos a apoyar
en esta magnífica edición de la editorial Etnos, que publicó una compilación, ¿no? Una poesía y teatro del Antiguo Egipto. Este, entonces, la parte dedicada al teatro es maravillosa esta edición, porque recopila las distintas piezas teatrales. Y una parte muy importante de ese teatro está dedicado al ciclo de Horus y Set, ¿ok? Que es uno de los ciclos épicos que vamos a trabajar en el seminario. Este, Horus como hijo de Osiris y de Isis, que son dos de los principales dioses del antiguo Egipto. Osiris como un dios, bueno, que era de la vegetación, de la fertilidad, también estaba muy conectado con el río Nilo, y la diosa Isis, que es una diosa, por un lado madre, por otro lado también una diosa hechicera, una diosa sabia, una diosa reina, tienen a Horus como hijo. Vamos a ver una situación muy particular, este, muy sui generis, eh, porque Osiris estaba realmente desmembrado e Isis recupera los fragmentos de su esposo, este, y con la ayuda de Anubis, logran embalsamar y momificar a Osiris y faltaba el falo, el pene de Osiris, y su esposa crea una suerte de falo mágico artificial. Ella se convierte en un ave, un milano, y hace una danza ritual alrededor del cuerpo de su esposo, y así queda encinta de Horus. Entonces Horus va a ser el descendiente y el heredero al trono, y va a establecer una lucha bastante particular con su tío Set, ¿ok? Que va a representar las fuerzas del caos, las fuerzas tanáticas, las fuerzas de la muerte. Entonces nosotros vamos a, por ejemplo, a dedicarnos a ver cómo fue ese nacimiento de Horus, la apoteosis de Horus, los distintos enfrentamientos que tuvo con Set, y qué nos dice eso sobre la concepción que los antiguos egipcios tenían sobre la heroicidad, cómo ellos construían héroes, eh, y qué función cumplía eso ante la sociedad del antiguo Egipto, qué nos dice esos textos ahora con nuestra sensibilidad contemporánea, porque además esta lucha de Horus y Set ha inspirado muchísimas obras occidentales, sin duda. Y quizá la más conocida, por supuesto, sea eh, Hamlet de William Shakespeare, porque justamente recuerda que Hamlet han asesinado a su padre, ¿ok? Y se le presenta el espectro de su padre, y está todo el tema de la venganza de la muerte de su padre. ¿Y quién asesinó a su padre? Es su tío, ¿ok? Entonces está todo el enfrentamiento de Hamlet y su tío. Entonces hay una base del antiguo Egipto allí, que no es que saltó de repente hasta Shakespeare, sino que estuvo permeando la cultura occidental por mucho tiempo. Entonces, esto nos va a interesar bastante. Y claro, aunque nosotros vamos a nombrar y vamos a hacer referencia a ciertos relatos, ¿no? Por ejemplo, hoy podríamos hacer referencia a alguno de ellos, relatos del antiguo Egipto donde podemos toparnos con personajes heroicos. Este, Nosotros nos vamos a concentrar en este ciclo de Horus y Set, y nos vamos a concentrar en el libro egipcio de los muertos, que es una de las grandes cimas literarias y filosóficas que hemos heredado de esta cultura. ¿Ok? En ese sentido, eso forma parte de una investigación que he estado realizando, donde le doy un enfoque donde intento dar un pequeño aporte de simplemente cambiar la mirada del libro y no solo verlo como un texto estrictamente escatológico. ¿Ok? Recuerden que la escatología es aquello que nos habla de la vida en el más allá, de qué sucede en la muerte y después de la muerte. Entonces, en ese sentido, por supuesto, esto es literatura escatológica.
Y, pero se ha desaprovechado mucho la perspectiva épica, porque en realidad este libro que en Occidente hemos titulado el libro de los muertos, realmente los egipcios lo llamaban el libro del salir a la luz del día, porque ellos consideraban que la vida no finalizaba con la muerte física, sino que existía toda una vida posterior a ese momento, y ellos se dedicaron realmente, como quizás ninguna otra cultura, a describir de modo muy detallado, por lo menos en los documentos que se han rescatado, que han sido conservados, el peregrinaje, el viaje de aquí en lo que dice la lámina, el va. O sea, ellos, el concepto que nosotros tenemos de alma no calza de modo exacto con algún concepto que ellos hayan desarrollado. No hay una traducción a alma, porque el concepto de alma como tal no existía. Existían varios cuerpos sutiles. ¿Ok? Entonces, los cuerpos sutiles son cuerpos porque todos conservan un esquema corporal y una lógica corporal, pero no son el cuerpo físico porque son más inmateriales, es decir, están en una vibración más alta, por decirlo así. Este, Tienen un grado menor de materialidad y esa menor materialidad hace que el ser humano común y corriente que está encarnado no los pueda ver con sus ojos comunes, pero existen entonces para ellos. Entonces existen varios cuerpos sutiles. Eso es común a muchas otras culturas, es decir, los hindúes y los budistas, por supuesto, también creen en cuerpos sutiles, y los taoístas también, y los africanos también. Ha habido estudios sobre las múltiples almas en las culturas africanas. Entonces, uno de los componentes sutiles es el ba, que es la parte del ser humano que después de la muerte puede moverse, puede desplazarse, que tiende a representárselo con la imagen de un pájaro con cabeza humana que se desplaza al más allá. ¿Ok? Eso es lo que se llama ba. Entonces, claro, mi interés ha sido en aportar un poco en la línea de concebir el viaje de Seba como un viaje heroico. ¿Ok? Ya no, porque claro, nuestra cultura está muy acostumbrada a que el héroe es un héroe terrenal, mundano. Es decir, pensamos en Aquiles, pensamos en Hércules, ¿ok? Pensamos en Beowulf, pensamos en uh, por ejemplo, en los grandes guerreros, por ejemplo, de las culturas norteamericanas, de las culturas Hopis, de la cultura Sioux, o de repente pensamos en el Miocid, o pensamos en Roldán, el famoso cantar de Roldán, que son héroes como muy terrenales. Son héroes que enfrentan a guerreros en el marco de la confrontación de ejércitos. Son héroes que son diestros con la flecha, con la espada, con la maza. Son héroes fornidos, son muy ágiles. Son héroes que también muchas veces tienen intereses muy mundanos, muy terrenales, como por ejemplo la necesidad de ascenso social y de legitimación que tenía el Miocid en una España que todavía no era España, porque ni siquiera el concepto de nación existía, y entonces él busca la manera de separarse de una calidad de infanzón a la cual estaba sometido por siempre si se quedaba donde estaba. Entonces era preferible ser el traidor y poder independizarse y después él crear su propio reino. Entonces él sube en el escalafón social, ¿verdad? Entonces son intereses muy mundanos, ¿ok? O por ejemplo la gloria, o ganar la guerra o hacer grandes hazañas para obtener una gloria eterna, pensemos en Aquiles, etcétera, etcétera. Pero cuando uno se plantea, por ejemplo, en Occidente, las corrientes más subterráneas de la cultura occidental, como por ejemplo en la antigua Grecia,
si le echas un vistazo a la religiosidad de los órficos y la religiosidad de los misterios eleusinos, te das cuenta que existen otros tipos de héroes. Los héroes ultraterrenos, los héroes sobrenaturales, los héroes que no luchan con hombres de carne y hueso, sino que luchan contra espíritus, contra dioses, contra demonios, contra imágenes sobrenaturales, que realizan viajes por una geografía que no es una geografía literal física, sino una geografía imaginal, una geografía que es intermundos, que no es, por ejemplo, el mundo del paraíso, del cielo, de la residencia de los dioses, ni es nuestro mundo, sino un mundo intermedio, como sucede, por ejemplo, con la literatura que nos habla de los grandes viajes en la tradición sufí, que son viajes heroicos, pero en geografías del más allá. Bueno, algo así sucede en muchas otras culturas. Cuando nosotros revisamos nuestras culturas amerindias, nuestras culturas, por ejemplo, indígenas venezolanas, junto con el héroe mundano, terrenal, existe un héroe chamánico, ¿ok? Que usa sus flechas para combatir contra espíritus, contra jebus, contra demonios, ¿entiendes? Contra enfermedades, contra monstruos y que para los demás son invisibles y que además no, los demás no podrían enfrentarse porque no tienen la experticia, no tienen esa visión superior, no tienen las armas, no tienen los implementos del chamán, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Y así sucede, por ejemplo, con muchos héroes de la literatura australiana y oceánica en general. Y ese es un poco el enfoque que le quiero dar al libro de los muertos. Es decir, esa parte del ser humano que cuando muere puede viajar al más allá, esa parte que se llama Va, es un héroe ultraterreno, porque vamos a ir descubriendo en detalle en el seminario cómo va a ir luchando contra dioses, va a necesitar conocer los nombres secretos, las claves secretas de muchos lugares, de muchos objetos, va a tener que enfrentarse a monstruos, a veces monstruos híbridos, que combinan distintos animales o que combinan partes humanas con partes animales, lagos de fuego, o sea, una cantidad de cosas, ¿no? Viajes que pareciera que se realizan por tierra o subterráneos, viajes que parecen realizarse a través de las aguas, a través de la barca del sol, de la barca solar del dios Ra. Bueno, y así va a realizar toda una batalla, una lucha, y solo el que logre salir victorioso de esa batalla es el que puede obtener la inmortalidad. ¿Ok? Entonces, este es un esquema que ha sido muy descuidado y que yo creo que para aquellos que estudian literatura, que enseñan literatura, es una manera mucho más óptima de enseñar el libro de los muertos. Es decir, para enseñar el libro de los muertos, quizás no es tan aconsejable quedarse nada más en el tema religioso, de las creencias sobrenaturales, sino verlo también desde la calidad literaria, de la narración literaria, desde qué es lo que le sucede a va, y una de las mejores maneras podría ser, entre otras, enfocarlo como una obra épica. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a trabajar al Antiguo Egipto en un primer momento. A ver, ay, no, yo como minimizarlo. A ver. Aquí está. Ajá. Pero en un segundo momento del seminario, nosotros vamos a abordar las literaturas, algunas obras literarias del África negra, de las comunidades negras. Pero son muchas comunidades. Es verdad que no todas son literariamente tan significativas, es decir, porque quizás su producción no es tan abundante, no es tan contundente, algunas quizás también han sido descuidadas en cuanto a la misma publicación de esas obras dentro de África, pero sin duda hay una cantidad enorme de comunidades que han producido una literatura fascinante. Es decir, por ejemplo, ah, aquí lo tenemos. Es que fíjense, cuando nosotros pensamos en el África negra, se nos despliega una cantidad enorme
de grandes imperios y grandes comunidades que generaron arquitectura, que generaron orfebrería, que generaron literatura. Por ejemplo, vemos por acá, por ejemplo, como en África del el sureste africano, tenemos a la comunidad de los Swahili, que son muy ricos en literatura. O, por ejemplo, acá tenemos a los Masái, que afortunadamente han sido muchas leyendas y mitos y relatos Masái han sido traducidos al español, como por ejemplo la labor que hizo la editorial Miraguano. Este, y algunos de esos relatos nos interesan mucho desde la perspectiva del héroe. O, por ejemplo, existió el gran imperio de Ghana en el África Occidental, que desde su fundación, su misma fundación es un relato heroico. O sea, su historia eh, eh, se basa en unos orígenes prácticamente míticos o legendarios, porque su fundador se relata que fue un extranjero, Cissé, estoy buscando recordar, Dinga Cissé. Dinga Cissé sería como el primer gran rey del imperio de Ghana, y justamente existía allí una serpiente gigantesca con la que él logra domeñar, que logra subyugar, con la que logra conversar, y hay como un vínculo allí de poder muy interesante entre esta serpiente gigante y Dinga Cissé, y entonces él se convierte en el rey de este nuevo imperio. A cambio, esta serpiente le pedía una cantidad específica de muchachas vírgenes como tributo cada año, que es un tema bastante universal, el tema del monstruo que devora una cantidad específica de vírgenes anuales para mantener, por ejemplo, el orden. Entonces, ya desde las hazañas de Dinga Cissé, que fue el fundador del Imperio de Ghana, nos ubicamos en un plano totalmente épico, porque es que la figura del héroe realmente es muy básica, muy importante, está en las raíces del imaginario africano. O, por ejemplo, en lo que actualmente hoy día es Chad, tenemos en la antigüedad el imperio de Kanem-Bornu, ¿okay? Que fue un imperio realmente extraordinario, con una gran arquitectura, y que fue el primero que se islamizó. Entonces, aquí introducimos un tema que es importante para la organización del seminario que vamos a dictar, porque tenemos entonces, vamos a dedicar a una parte al África del Egipto antiguo, otra parte a el África negra, centrándonos en ciertas comunidades, pero en África también existe una África islámica, ¿ok? Una África islámica, que sobre todo está muy concentrado en el Magreb y en zonas cercanas al Magreb. Para que nos ubiquemos, cuando hablamos de Magreb, estamos hablando de esto, de ese norte de África, lo que hoy día es Libia, Argelia, Túnez, Marruecos, el Sahara Occidental, Mauritania, ¿ves? Pero también hay mucho de cultura del Magreb, un poco hacia el sur, ¿ok? Todavía dentro, digamos, de la región que está por encima del Ecuador, ¿no? Como por ejemplo, parte de Chad está bastante islamizado, ¿ves? Y ahí es donde entraban imperios como el que hemos señalado de Kanem Bornu, que fue el primero en islamizarse, ¿ok? Y que floreció, digamos, en su máximo esplendor en el siglo XIII después de Cristo, ¿ok? Claro, esas relaciones son relaciones complejas, a veces muy tensas. Por ejemplo, este mismo imperio, cuando ya estaba muy fuerte y digamos, territorialmente grande, declaró la yihad, la guerra sagrada, a todas las comunidades vecinas, lo cual generó toda una cantidad de guerras que parecían interminables, ¿no? Pero también existieron, por lo menos por varios siglos, comunidades negras donde el componente islámico y el componente negro tradicional, o negro berberisco,
convivían más o menos armónicamente y en una suerte como de influencia mutua, de relación mutua. ¿Ok? Quiero ver aquí. Norma nos dice, todo lo que dice Alejandro canta en mis oídos, textos que resuenan en mi alma. Quiero conocerlo todo, qué maravilla. Gracias, Norma. Besos, besos. Gracias por estar acá. Este, así como esto, a ver, ajá. Tenemos, por ejemplo, el Imperio de Benín, que va a ser muy importante durante el seminario, ¿no? Ven acá en el sur de África Occidental, ¿ves? La ciudad de Benín, pero que terminó siendo la capital del imperio. Pero ese imperio comenzó por esta ciudad que se llamaba Ife, ¿ok? Entonces primero se construyó Ife y después fue creciendo y creciendo hasta que se decidió que la capital fuera Benín. Y este imperio de Benín básicamente es un imperio de la cultura yoruba o yorubá. Esta parte es muy importante para nosotros como latinoamericanos porque la mayor parte de los negros esclavos que llegaron al Caribe y América Latina fueron negros traídos de África Occidental, especialmente de toda esta región, ¿ok? De toda esta región. Es decir, de lo que hoy día sería Costa de Marfil, Ghana, Benín, Togo, Guinea, Sierra Leona, okay, parte de Nigeria, etcétera, ¿no? El sur de Mali, ok. Entonces, en ese sentido, eso va a crear todo un imaginario en América Latina y el Caribe. Y, por ejemplo, la religión tradicional de los Yoruba es la religión Ifá, ¿ok? Que es la religión de estos grandes orillas, ¿ok? Como Obatalá, Olodumare, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a combinarse con una cantidad de factores, de elementos locales del Caribe y de América Latina, generando distintos tipos de religiosidades. La más conocida es la santería, que tiene su raíz precisamente en la religión Ifá, pero no son lo mismo, no son lo mismo. ¿Ok? Se tiende a confundir como que fueran lo mismo. Tienen enfoques distintos, algunas deidades distintas, algunos, no sé, aproximación al hecho ritual diferente, sin duda, una escala de valores distintas, pero por supuesto hay enormes semejanzas. Entonces, también la confusión se ha acrecentado porque uno de los nombres que ha recibido la santería es la regla de Ifá. Entonces, bueno, pero que se llama Ifá, bueno, sí, regla de Ifá o santería, pero es distinta a la religiosidad Ifá de los Yoruba en África. ¿Ok? Entonces, y bueno, la santería ha generado todo un imaginario muy rico, muy interesante en el Caribe, que ha repercutido eh, en la literatura, en el canto, en la música, en la poesía, en la novela, o sea, está presente en todas partes, desde Carpentier hasta Guillén, hasta la poesía oral cubana, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí creo que hay otros. Ok, aquí hay unas dudas que están por allí. Tratando de consultar por si acaso hay algún comentario. Ok, entonces esa parte nos va a interesar muchísimo. O sea, por ejemplo, hace referencia a cierta literatura del Imperio de Benín y cierta literatura yoruba, pero más aún nos va a interesar, fíjate, vamos a ver aquí. Existía un imperio de los Susu, que era profundamente islámico, y un imperio creciente, apenas en ciernes, una comunidad de los Mandinga, que es la que está en azul. ¿Ok? Y eso va a generar una confrontación donde históricamente el líder de los Mandinga, el rey de los Mandinga, que va a ser Sunjata Keita, va a
a través de una serie de batallas, donde la definitiva va a ser la batalla de Kirta, va a someter a los Susu, y eso va a dar pie a que los Mandinga creen un nuevo imperio, que es el imperio de Mali. Entonces, cuando nosotros comencemos a trabajar con literatura de las comunidades negras africanas, vamos a comenzar con una obra que es una belleza, que es el Sundiata. El Sundiata o la epopeya mandinga, que sería precisamente eh, la gran obra épica de este imperio, ¿ok? De los siglos XIII, XIV después de Cristo. Es decir, vendría a ser como la Ilíada, la Odisea, del imperio malí, que es riquísima de leer, interesantísima, repleta de imágenes poéticas, pero también de una narración ágil, este, y que se basa precisamente en este personaje histórico que es Sundiata Keita, pero que también se va cargando de toda una serie de rasgos legendarios, por supuesto, y de toda una simbolización eh, que se va a transformar a través de los griots en esta gran obra épica que ha sido recogida de la oralidad por Djibril Tamsir Niane y que ha sido traducida al español por primera vez en esta edición en 2011, si no me equivoco, 2011, por la editorial Ediciones Bellaterra. Entonces, para nosotros esto es pan caliente. Para ellos es, bueno, sus cantos épicos de toda la vida, de siempre, ¿no? Del siglo XII, XIII, XIV, después de Cristo. Pero para nosotros es toda una novedad, descubrir otros cantos épicos africanos, ¿no? Entonces, realmente es una joya literaria, vamos a trabajarla con un simbolismo riquísimo y tiene un lenguaje que, por ejemplo, se puede trabajar fácilmente en bachillerato. Yo, por ejemplo, tuve el chance de experimentar con el Sunyata, con los alumnos del pedagógico del Mácaro, y fue muy interesante porque ellos mismos, sin que yo se lo dijera, sintieron que era una obra que sí se podía trabajar en bachillerato y que además trabaja en un nivel muy profundo, algo que puede conectar mucho con la psicología del adolescente, que es el sentir, digamos, del adolescente que pasa de ser inseguro, que está repleto de inseguridades, porque el héroe comienza siendo un muchacho lisiado que ni siquiera se puede levantar y que sufre lo que hoy día llamamos bullying, es decir, toda una ataque, una crítica social, donde era prácticamente un personaje marginal, este muchacho que no sabe cómo expresarse, que parece tonto, que entiendes que es constantemente señalado, que parece que es un bueno para nada, es que este personaje inseguro, todavía amorfo, y cómo se va construyendo en un personaje cada vez más seguro a través de un proceso de autodescubrimiento, ¿no? Que me parece que para el adolescente hace clic en una cantidad de mecanismos súper interesantes, ¿no? Muy constructivos, muy inspiradores. Y el lenguaje es un lenguaje bastante accesible. Simplemente el profesor tiene que hacer ciertas aclaratorias sobre ciertas imágenes tradicionales, ciertos términos, pero la enorme mayoría es bastante potable, ¿no? Entonces, para mí fue todo un hallazgo, fue un descubrimiento, porque se sigue, o sea, descubriendo África. Y actualmente, en este momento que estamos hablando, se están realizando traducciones de obras que se publicarán dentro de 1, 2, 3 años, que para África era parte de su gran tradición o de sus grandes autores que para nosotros son enormes desconocidos. Entonces nosotros vamos a trabajar con el Sunyata. De hecho, el Sunyata tiene un impacto tan grande que el mundo occidental quedó fascinado, incluso desde antes que estuviera circulando en forma de libro, y va a ser la base para la saga eh, taquillera del Rey León. O sea, el Rey León está directamente inspirado en el Sunyata Mandinga. Lo que pasa es que el Rey León, corrígeme, que creo que es de Walt Disney,
transforma todos estos personajes que son humanos en la obra original en personajes animales, ¿ok? Pero realmente los personajes son humanos, no es tal cual como lo relata el Rey León, que bueno, siempre Disney tiende como a, bueno, darle una versión bastante particular a todas los materiales con los que ellos entran en contacto. Algunos podrían decir que lo distorsionan, lo deforman, en cierto modo sí, y por supuesto lo edulcoran, pero sí, hay una trama de base que sigue respetándose más o menos, que se ve que está inspirado en el Sunyata. Entonces, es un poco para que tengan la idea de hasta dónde ha llegado, ¿no? Y por supuesto, en Broadway se hacen grandes musicales inspirados en Sunyata en la actualidad. A ver, creo que, ajá. Eh, También, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con la cultura bambara, ¿ok? Con la épica eh, de Kirta y Damonzón, ¿ok? Entonces nosotros vamos a trabajar con esas dos grandes obras épicas de la tradición negra, el Sunyata, ¿ok? El Sunyata Malí, y el ciclo o sea, realmente forman parte de un ciclo épico grande que se llama la épica de Segú. Pero como la épica de Segú es tan grande y no toda ha sido traducida al español, incluso no toda ha sido traducida al inglés ni al francés, este, nosotros vamos a trabajar con partes, con grandes relatos que forman parte de ese gran ciclo de Segú, que es el ciclo de Damonzón, que es uno de los grandes héroes africanos, y el ciclo de Kierta Tiema, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con cultura bámbara o bambara, pero realmente lo correcto es bámbara. También otra maravilla que me va a encantar compartir con ustedes, aunque sea bueno, una porción para que lo conozcan y quienes realmente les interesa, bueno, lo busquen, es el de Camerón Negro, que fue compilado por Leo Frobenius, y que es una compilación de relatos épicos, caballerescos, de relatos eróticos y fábulas del África negra. Fascinante, definitivamente fascinante, se le colocó este nombre porque toda la sección dedicada a relatos eróticos tiene una frescura, un desparpajo, una cosa tan pícara, un humor, una sensualidad que hizo recordar al famoso Decamerón medieval europeo, ¿okay? Italiano, el Decamerón de Boccaccio. Entonces, un poco como haciendo alusión a ese Decamerón, se le llamó a el Decamerón negro, ¿no? Entonces, allí nos vamos a enfrentar a una serie de relatos épicos, pero también relatos heroicos. Incluso hay un relato, solo como abrebocas, un relato que se llama un hombre cuyo oficio es el amor, ¿verdad? A ver, aquí está, 31, ajá, que es de una comunidad, la comunidad negra de Cabilia, es decir, de lo que hoy día es Argelia, y que el personaje, el protagonista, es lo que se llama un Sani, que será una especie de gigolo, es un gigoló. Es decir, su trabajo, su empleo, como él se gana el pan, como él se gana el dinero, es haciendo el amor a mujeres. Las mujeres lo contratan para que él les haga el amor. Entonces, y en esta historia de este Sani, que Sani es como una suerte de eso, de gigolo africano, este Sani se convierte realmente en un héroe, porque se va enfrentando a grandes desafíos con distintas mujeres, eh, y él va ganando también, él se va redimensionando, él va transformándose a través de esas experiencias, ¿no? Entonces es una especie de épica erótica muy particular que dentro de nuestros esquemas tradicionales occidentales como que no tiene mucha cabida o nos puede resultar un poco extraño, ¿verdad? Además estamos más acostumbrados a la idea de que es la mujer la que se prostituye y no el hombre, cuando aquí en esta cultura eh,
el Sani es el que se encarga de eso. O sea, la concepción más tradicional es que el hombre es el que es contratado para prostituirse, para dar placer, y se ve como algo, no sé, como, no se ve como algo vulgar, sino como un servicio, como un trabajo cualquiera, como cuando uno contrata un albañil, ¿entiendes? Alguien que te construya una casa, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí nos comenta Samuel Rondón. Es interesante lo que menciona del Rey León de Disney, porque Roger Allers, director, y Maureen Donley, productor, comentaron que el film procuraba asemejarse a Hamlet con arquetipos de los relatos bíblicos de Moisés y José. Claro, esa fue la versión oficial, pero realmente, bueno, algunos han criticado y atacado mucho a eso, porque de hecho eso en África es un tema un poco sensible, porque la comunidad maliense ha sentido que su historia fue robada y jamás se le dio el crédito. Pero bueno, aquellos que conocen de literatura africana captaron rápidamente que obviamente la historia es tomada de allí y después, claro, salió a la luz de que efectivamente está inspirada en el Sunjata, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero claro, esa fue la versión oficial que ellos transmitieron, Samuel. Sí, entonces bueno, nosotros vamos a trabajar con el de Camerón Negro algunas historias, para que también ustedes lo conocen y por supuesto, eh, las historias del Decamerón Negro también son sumamente potables para el público de bachillerato. O sea, son en general casi todas muy ricas de leer, son más o menos breves, este, y nos conectan con temas interesantes como esta del gigolo africano, o por ejemplo, hay historias de sociedades que podemos llamarlas como amazonas africanas, de sociedades de mujeres guerreras que excluyen a los hombres, que digamos es una ginecocracia, un matriarcado guerrero. Entonces hay historias, por ejemplo, en el Camerón Negro que nos hablan de eso. O sea, tienen temas muy interesantes que a los muchachos les puede capturar la atención y que es como la llave como para introducirlos en otro tipo de miradas, en otro tipo de literaturas, ¿verdad? Enriquecer los programas. A veces uno dice, oye, porque siempre voy a dar lo mismo, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente con, por supuesto, alusiones a otros relatos épicos de comunidades africanas, de las comunidades Fulbe, Fan, etcétera, ¿no? Tomados principalmente de compilaciones. Una compilación de relatos africanos y mitos y leyendas que, por ejemplo, recomiendo. Hay varias, no tantas como debería haber en español, pero bueno, una que es clásica y que yo creo que es infaltable es la antología negra del famoso poeta francés Blaise Cendrars. Esta antología marcó un hito, realmente, un antes y después. Porque, ¿qué ocurre? Una vez que a partir de su publicación, es que se empezó a introducir la idea de que toda esa producción eh, oral africana, oye, como que es literatura. Será como que la podemos llamar literatura. Antes de eso no se concebía como literatura, sino como documentos etnográficos, simplemente. ¿Ok? Entonces, gracias a esta antología, se generó una ruptura en el mundo intelectual, académico, en el mundo de los estudios literarios, porque el autor da por sentado de que son grandes joyas literarias. Y cuando el occidental empieza a entrar en contacto con esta antología, se da cuenta de la calidad literaria de los relatos, de los mitos, de las leyendas, que no tiene nada que envidiarle a los relatos y los mitos de cualquier otra cultura, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí se han generado otras compilaciones de mitos y leyendas, como las que ha publicado la editorial Océano, etcétera, etcétera, ¿no? Luego nosotros, bueno, y claro, ahí está el caso particular de Guinea Ecuatorial, que es el único país africano que habla español, y si da chance durante el seminario, haremos alusión a algunos cuentos populares de Guinea Ecuatorial, especialmente basándonos, inspirándonos en esta magnífica compilación bien estructurada y ordenada que hizo Naira Pérez Hernández, publicada en apenas el 2010. ¿Ok? Entonces ahí nos vamos a topar con grandes temas.
universales, y algunos de ellos, por supuesto, tienen que ver con héroes o antihéroes. ¿Ok? Luego va a haber un segundo bloque más pequeño, porque le vamos a dedicar 2 bloques a la parte de las comunidades negras africanas, y después vamos a dedicarle un tercer bloque a épica islámica. ¿Ok? Entonces, las comunidades islámicas en África, ¿qué produjeron? Cuando nos concentramos en épica, en cantos heroicos, ¿qué tenemos a la mano? Oye, disculpe, ya va un momento. No lo tenía a la mano, pero ahora sí. Aquí tenemos Las aventuras de Antar, compiladas por Gustave Rouget y publicadas por el editorial José J. Olañeta, que es una editorial española magnífica. Entonces, aquí tenemos lo que podría ser la Ilíada, la Odisea, el Ramayana, o el Mahabharata, pero de las comunidades islámicas en África. Claro, su raíz está en la península arábiga, es realmente una raíz oriental, ¿no? Pero este núcleo narrativo se fue construyendo a medida en que las migraciones fueron penetrando África, y el relato fue modificándose, fue creciendo, fue enriqueciéndose, fue adquiriendo color local, fue africanizándose realmente hasta constituir en un canto épico africano, ¿ok? Principalmente. Y que circuló sobre todo en la región del Magreb, ¿ok? O sea que tenemos esa literatura del antiguo Egipto, tenemos una literatura del África negra y tenemos una literatura islámica africana, que circuló sobre todo en parte de lo que hoy día es Chad, Libia, Argelia, Túnez, Marruecos, etcétera, ¿no? Mauritania, sin duda, y que nos enfrentan a un tipo de héroe muy particular, ¿no? Porque es un héroe porque es guerrero, es un héroe porque es amante, y es un héroe porque es poeta. O sea, para esta cultura, ser poeta o ser amante o ser guerrero son 3 formas distintas de heroicidad, lo cual nos saca un poco de nuestros esquemas tradicionales occidentales, los que nosotros estamos habituados, ¿no? Este, Pensamos que de repente, digamos, el enamorado en sí mismo no es heroico, y no lo asociamos a un género épico, a una saga, a una epopeya, ¿verdad? Igual también el hecho de que simplemente el personaje sea poeta y que con su palabra transforme la realidad, conmueva a las comunidades, conmueva a su público, que tenga ese genio poético. Tampoco lo consideramos que ya por eso entra dentro del género épico, o se va a transformar en una epopeya, pero para la mentalidad de estas culturas sí. Entonces es un héroe bajo 3 criterios distintos, y lo interesante es cómo en el texto convergen, se integran en una sola figura que es Antar. ¿Ok? Entonces, bueno, también es un relato relativamente breve. Fíjate, en su traducción en español, con una letra bastante cómoda, son apenas 131 páginas, en un lenguaje bastante potable. Yo considero que fácilmente un muchacho de bachillerato puede leerlo si se le entusiasma, si se le introduce, si se le da un marco que lo haga atractivo, que como si se le vende adecuadamente. Eh, y nos puede acercar también a eso. También un poco un pequeño paréntesis, hoy día es muy importante que la gente que nosotros formemos comprenda lo que está pasando en el mundo. Entonces, cuando tú hablas de Islam, la gente muchas veces no entiende qué es el Islam, el origen del Islam, cuáles países son islámicos, cuáles no, qué está ocurriendo allí, cómo es su cultura, su arte, su literatura. Igual cuando hablamos de comunidades negras, igual cuando, bueno, claro, quizá la gran excepción es el Antiguo Egipto, que ha sido muy popularizado, ¿no? Entonces nosotros le vamos a dedicar a Antar un pequeño bloque para comprender esta obra.
También una cosa que voy a ir haciendo por partes, espero que todo sea a tiempo, es que algunas cosas ya yo las tengo digitalizadas y las podemos crear un mecanismo con Joana y con el IBIJAP para que ustedes tengan el acceso a estos textos digitalizados, ¿ok? Jamás en ningún momento mi intención es un poco como yo tengo estos tesoros y ustedes ven cómo los consiguen. No, la idea de esto precisamente es todo lo contrario, es que ustedes tengan acceso a la información, pero también a los textos. ¿Ok? Entonces, algunas cosas yo las tengo en un grupo Facebook que se llama El Círculo de Enki y ya yo los he subido en PDF, pero otras cosas yo las voy a digitalizar y las voy a subir, pero podemos organizar como una carpeta de este seminario donde ustedes tengan digitalizados estos materiales y ustedes los puedan leer, los puedan conocer, los puedan disfrutar y los puedan divulgar, los puedan enseñar, los puedan analizar, o que fuera parte de su proceso de investigación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a hacer. Y por último, nosotros vamos a trabajar con una, un último bloque de literatura narrativa contemporánea africana. Claro, lo que pasa es que el cuento y la novela africana, eh, africanos contemporáneos, es un universo tan grande, hay tantos autores que nos vamos a perder. Entonces, claro, allí es importante, uno, delimitar el tema épico, el tema del héroe, ¿ok? Porque es el tema del seminario. Y segundo, algunos casos que sean como muy particulares, muy subgéneris, que para mí son como especiales. Y entonces, bueno, con conocer dos o tres casos, yo me siento servido con poder trabajarlos con ustedes, ¿ok? Entonces, ¿qué casos contemporáneos vamos a trabajar? Vamos a trabajar principalmente donde más me voy a enfocar, donde voy a dar un poquito más de énfasis. Es una novela que a mí me impactó mucho, me movió mucho, me cuestionó mucho, me sacó de mis esquemas. No sabía cómo reaccionar ante esta obra que es Mi vida en la maleza de los fantasmas, del novelista nigeriano del siglo XX, Amos Tutuola, y que fue publicado en la editorial Ciruela, la editorial española Ciruela. Entonces, esta novela que fue publicada en 1954, eh, realmente uno no sabe por dónde agarrarla, de lo particular que es, ¿no? Primero porque no sabes al inicio a qué género te estás enfrentando, porque cada capítulo es un cuento, pero en realidad todos los cuentos juntos constituyen una novela. Entonces estás siempre en esa frontera entre el relato o el cuento y la novela. También cuando estás leyéndolo, las imágenes son realmente alucinantes. Podemos calificarlas sin temor a equivocarnos como surrealistas, ¿ok? Es una especie de surrealismo africano, ¿no? Algunas cosas nos parecen surrealistas porque son imágenes propias del imaginario africano y para nosotros son deslumbrantes, pero otras para el mismo lector africano son imágenes totalmente inusitadas, extrañas, combinatorias, inesperadas, son surreales, ¿no? Entonces está este personaje que es un niño, no va a contar toda la historia porque obviamente de eso va a tratar el seminario, pero digamos, su familia muere, hay todo un tema, hay un contexto sociocultural, un contexto sociohistórico muy duro que se relata o que se infiere del inicio de este personaje, pero el asunto es que este niño que queda huérfano se introduce en la maleza de los fantasmas, en la selva de los fantasmas, que uno al inicio no lo entiende, pero luego va captando de que es un viaje al más allá. Entonces podríamos tal vez, ahí está todo el tema también que vamos a discutir el seminario, está vivo, está muerto, es muy probable que esté muerto, ¿ok? O sea que realmente de su familia no sobrevivió nadie y él está haciendo el viaje al más allá, el viaje escatológico y va visitando en cada capítulo un pueblo fantasma distinto.
cada capítulo nos introduce sobre un nuevo pueblo fantasma que tiene sus propias peculiaridades, sus propias costumbres, su propia dinámica, sus propias imágenes, ¿ok? Entonces, eso también lo descuadra mucho a uno y algunas imágenes son muy grotescas. Son imágenes que pueden dar repulsión, pueden dar un poco de asco, algunas pueden asombrar, otras pueden dar risa. Entonces, es un caso muy, muy especial, ¿no? El asunto es que lo vamos a enfocar de una perspectiva heroica de este niño, esté vivo, o sea, o él sea también un fantasma y todavía no lo sepa. Después vamos a discutir eso. Este niño es un héroe que se ve en la necesidad de realizar este viaje obligatoriamente por distintos pueblos fantasmas y le pasa las mil y un vicisitudes, los mil y un obstáculos. Tiene que enfrentarse a seres y monstruos sobrenaturales, a tipos de fantasmas que él jamás hubiera imaginado cuando estaba vivo o cuando todavía no se había introducido a este mundo. Es un relato muy duro, un relato de mucho sufrimiento también, pero un relato también muy cómico, tiene un humor muy particular, ajeno a nuestro humor latinoamericano, pero es un humor muy particular, ¿no? Entonces es qué es lo que vive en cada pueblo y bueno, y en qué termina toda esta historia, ¿verdad? Que no, obviamente no los voy a espolear contándoles el final aún. Entonces nosotros vamos a trabajar con Tutuola. Él tiene otras novelas, todas magníficas, pero esta es una de las más célebres y con razón. Y luego nosotros nos vamos a introducir más bien, ya no en Nigeria, sino en el Congo, en la República del Congo, eh, eh, con la novela de Alaima Bancu, Memorias de Puercoespín. Memorias de Puercoespín, que fue publicado por Alpha Decay, o Alpha Dakai, como lo quieran pronunciar, que es una editorial bien interesante, que está publicando este tipo de cosas muy alternativas, muy rupturistas, y la publicó en 2006 en español, perdón, en 2008, en 2008. Entonces, esta novela a mí me encantó, la he trabajado varias veces con alumnos. Bueno, tengo por ahí un artículo que espero que algún día me publiquen. También la trabajo parcialmente en mi tesis porque pongo a dialogar cosas latinoamericanas con textos de otras partes del mundo. Me encanta porque es una novela negra, es una novela detectivesca que tiene la particularidad de que su protagonista es un puercoespín. Entonces es como que rescata la larguísima tradición de la fábula africana, donde los personajes son animales, donde por cierto nosotros en el seminario vamos a hablar de eso, todas las historias donde la liebre y la tortuga hacen de trickster, hacen de pillos, de embaucadores, de vaciladores, y que va a ser la base de nuestro ciclo de Tío Conejo en Venezuela y del ciclo de Tío Conejo en las literaturas indígenas colombianas. O sea, ¿dónde viene la raíz de eso? Viene del encuentro de esta herencia africana con las tradiciones indígenas colombo-venezolanas. ¿Ok? Entonces, bueno, el asunto es que el protagonista es un puercoespín que tiene plena conciencia y habla y actúa y que es una suerte, ahí vamos a tener que nosotros hacer varias reflexiones cuando lleguemos a ese punto en el seminario, porque nuestra primera inclinación es decir que es el doble, una especie de doble espiritual de un personaje humano que está en la novela. Pero no es exactamente así, porque ese personaje humano que actúa, que se desplaza, que tiene una vida, tiene su doble, tiene un doble con figura humana. Entonces, ese doble es como el doble estándar, pero hay otro doble. O sea, el personaje se desdobla dos veces, en forma humana y en forma animal. El doble animal puede ser en esta cultura un doble bueno o un doble nocivo. ¿Ok? Entonces, bueno, el asunto es que toda la novela gira en torno a cómo el personaje humano obliga a su doble animal, el puercoespín, a realizar 100 asesinatos.
Entonces la historia de esos asesinatos y de las pistas que nos llevan a toda la solución del asunto, del problema, y por supuesto a la experiencia, ¿no? Desde la perspectiva de este personaje animal que viene a construir un nuevo héroe animal. Es un nuevo tipo de heroicidad que no consigues en la literatura africana tradicional y que yo creo que no he conseguido en una literatura moderna, occidental, digamos, europea o latinoamericana. Es muy, muy particular. Entonces, porque se aleja totalmente del esquema de la fábula, no solo porque es una novela negra, sino por el tipo de conciencia que tiene este puercoespín. Por supuesto, sus armas asesinas son los pinchos que este puercoespín tiene, ¿no? Entonces nos vamos a adentrar un poco en una novela que sí es como de suspenso, es detectivesca, pero que tiene mucha carga de psicología, tiene mucha crítica social, nos pone en perspectiva sobre cómo África ha estado lidiando con los procesos de occidentalización, el encuentro entre religiones, el encuentro entre sistemas políticos. Algo que se nota mucho es la perspectiva crítica del rol, por ejemplo, que el cristianismo tiene, porque también hay comunidades africanas oficialmente cristianas, ¿no? Lo que cristianismo hace dentro de África y cómo los africanos lo han asimilado y lo han transformado, lo han criticado, lo han adoptado en estas luchas que a veces son de tomar y de dejar, de amar y de odiar, ¿no? Y por último, vamos a trabajar con este, un relato que nos habla del proceso de independencia de Guinea Ecuatorial, ¿ok? Como por ejemplo está, a ver, ¿dónde está? Ya vamos finalizando. Ajá. ¿Ves? Aquí tenemos el programa, ¿verdad? Y tenemos, ¿ves? A Modoso el Solitario de Esteban Boalo Bocamba. Entonces, Modosue sería como el héroe independentista por excelencia de Guinea Ecuatorial. Y Boalo Bocamba escribió relato, es una especie de relato extenso de las hazañas de este héroe. Entonces nos interesa particularmente porque, bueno, porque Guinea Ecuatorial forma parte de la hispanidad de algún modo. Está escrito en nuestro idioma y porque también nos acerca a otro tipo de heroicidad que no habíamos estado abordando en ningún momento del programa, que es la heroicidad enfocada en los procesos independentistas, ¿sabes? La imagen como del prócer, el imaginario de el libertador o de aquel que, mm, que libra estas batallas, que recordemos, y con eso podemos ir terminando, que en África los procesos independentistas son increíblemente recientes. Es decir, en la literatura africana existe una literatura precolonial, o sea, la literatura que se fue gestando desde el neolítico en adelante y que floreció, digamos, logró su máximo esplendor en estos grandes imperios. El imperio de Mali, el imperio de Hausa, el imperio de Kilwa, el imperio de Benín, el imperio de Kanem Bornu, etcétera, etcétera, ¿no? Luego existe una literatura colonial, una literatura escrita durante la colonia, y luego existe una literatura postcolonial. Pero a diferencia de nuestro caso latinoamericano, estos países han logrado la independencia demasiado recientemente. Es decir, la mayoría de los países africanos se independizaron en la década de los 60, 70 y 80, o sea, hace nada. Son naciones increíblemente jóvenes, ¿ok? En cambio, nuestros procesos de independentistas y nuestra constitución como repúblicas ya tienen, bueno, corríjame si me equivoco, alrededor de 200 años, un poco más, o sea, un promedio de 200 años. Entonces, comparado con África, son eh,
literaturas y tradiciones, imaginarios que podemos llamar prácticamente antiguos. En cambio, para ellos, la época colonial fue hace casi que nada. ¿Ok? Ah, y bueno, y por último, entonces, la idea es cuando lleguemos a esa parte, hacer una especie de perspectiva general de cómo nosotros vemos a África, tomando en cuenta esos cuatro componentes, ¿no? El egipcio, que por supuesto es el Egipto antiguo, porque ya el Egipto moderno es otra cosa. El Egipto moderno es un Egipto totalmente islamizado. La África islámica, la África negra y algunos casos contemporáneos, ¿no? Tratar de generar una reflexión. Bueno, esto es un poco a lo que yo les estoy invitando, ¿no? Es una forma de descubrir este continente y ir más allá de la idea de África como bloque e ir ya identificando, ¿no? Tales comunidades, tales países, tales escritores, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la única manera realmente de acceder. Es como si alguien pretendiera estudiar la literatura latinoamericana y lo trabaja en bloque sin distinguir que existe una literatura colombiana, una literatura venezolana, una literatura brasileña o argentina o chilena o ecuatoriana o peruana. Donde hay realmente grandes diferencias y hay autores específicos. Entonces, eso es lo que estamos tratando de propiciar un poco en este seminario, que es un seminario, a pesar de que son 5 sesiones, dentro de todo va a ser un seminario, sí, lleno de información, que vamos a tratar que sea profundo, que les dé bastantes herramientas, pero es introductorio. Esto siempre va a requerir que la gente se acerque a los textos, los descubra ellos mismos, tenga su propia experiencia y decida un poco, esto me interesa, qué puedo hacer con esto, ¿entiendes? Hasta en qué medida esto me ha enriquecido, ¿no? Quisiera preguntarles si tienen, qué les ha parecido, qué dudas han surgido, qué inquietudes tienen sobre lo que hemos dicho hoy, sobre lo que se perfila en el seminario que está por desarrollarse, que comienza el sábado que viene a la misma hora, a las 10 de la mañana, que en este momento es la misma hora en Venezuela y Chile, ¿no? Porque estamos en el mismo uso horario. Cuando Chile está en otoño e invierno, la hora chilena y la venezolana coinciden. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta? Alejandro, en el chat, Delia te colocó esto, apuntando sus recomendaciones para mis planificaciones académicas en el bachillerato. Quedó entusiasmada con su seminario. Gracias a todos los organizadores por esta oportunidad. Delia, Ay, muchas estudiante gracias. nuestra, de nuestro departamento. Si alguien Muchas tiene gracias. alguna pregunta que hacerle al profesor Alejandro, algún planteamiento, bueno, este es el momento. Pueden hacer solicitudes. Mira, ¿será que vamos a ver tal cosa que a mí me interesa? Si genera alguna duda sobre lo que vamos a hacer o alguna inquietud que ustedes tienen sobre la literatura o el arte en África o sobre cómo instrumentalizarlo en aula o algo de lo que hemos dicho que genera alguna inquietud, ¿no? A Acá ver, creo que tienes por otro aquí. comentario. Alejandro del Búfalo, excelente presentación, muy emocionado con el seminario. Como científico social conozco obras de economía, sociedad, política, pero poco sobre la cultura. Muchísimas gracias. Bueno, te va a venir como anillo al dedo, ¿no? Porque vas a poder completar y verlo desde la perspectiva literaria. Lo cual, la literatura siempre no solo te va a dar excelentes documentos sociales, antropológicos, sino también experiencias estéticas y un acceso a la manera en que estas culturas simbolizan a su imaginario, a su escala de valores, sus personajes, y a partir de allí uno va tomando, ¿verdad? Se va enriqueciendo. Exactamente. Y lo de lo que comentaba Delia, sí, claro, hay muchas otras aplicaciones, pero he hecho énfasis un poco hoy, pensando que algunos de los que están presentes se están formando como docentes, que es la instrumentalización, ¿ves? Para planificar sus clases, porque esto es un tema que no solamente en Venezuela, en casi todas partes sucede esto mismo, que, que todavía estamos viéndonos el ombligo. Entonces nos miramos a nosotros mismos en un mundo donde, como te digo, la migración va y viene, ¿entiendes? Donde todas las culturas se están constituyendo de un modo muy multicultural. Es decir, cuando uno visualiza, por ejemplo, España, es una España multicultural repleta de
de actores sociales que vienen de distintas procedencias. Y visualizas Canadá y visualizas lo que está pasando en Latinoamérica, en Brasil, aquí en Chile. Entonces, el mundo se está volviendo multicultural y eso nos pone en una situación a veces difícil cuando carecemos de herramientas, ¿no? Y entonces es como que la realidad va por un lado y el programa va por otro, este, donde seguimos trabajando los mismos autores que son extraordinarios. O sea, por supuesto, uno debe conocer a Homero, uno debe conocer la Divina Comedia, además son verdaderas joyas literarias, o la poesía de Petrarca, o el ciclo artúrico, las novelas de Chrétien de Troyes, son cosas maravillosas, ¿no? Eh, o, no sé, eh, grandes clásicos, la mitología griega, pero como digo, hay que abrir un poco el panorama, ¿no? Y enriquecer, porque creo que es parte de lo que estamos necesitando. Insisto un poco en también el tema de la xenofobia. La xenofobia es una incomprensión absoluta del otro. Y eso te produce un rechazo total y empiezas a señalar al otro, a criticar al otro, a denigrar al otro, porque simplemente no eres capaz de ponerse en sus zapatos, no entiendes sus códigos, sus imágenes, sus necesidades, su historia. Por Sí, aquí creo Alejandro, que... antes de leer otros comentarios, yo quisiera Ajá. acotar algunas cosas. Primero, darte las gracias por este resumen, realmente en corto tiempo, darnos una píldora de cada uno de los aspectos que vamos a ver en el seminario, que vamos a tener la oportunidad de cursar acá. Quisiera hacer hincapié en algunos aspectos que dijiste y que me parecen que son una justificación importantísima de este seminario, de este curso, para los profesores, para nuestros estudiantes, para la comunidad en general. En primer lugar, esto de que África es y sigue siendo un signo de interrogación, no solo en el plano cultural, sino también en el lingüístico. Aquí hay varios estudiantes míos y saben que cuando vemos diversidad cultural y lingüística o español de Venezuela, siempre les hago ver que el componente indígena ha sido estudiado con sus bemoles, con los aspectos buenos o malos, pero el componente africano, esa otra parte fundamental para entender lo que es Venezuela desde el punto de vista cultural y lingüístico, ha sido muy maltratado y desconocido. Yo me atrevería a decir que Michelle Asensio y Alexandra Álvarez son dos de las lingüistas que estudiaron con profundidad el tema africano. Alexandra Álvarez tiene un libro maravilloso que se llama Malabí Maticulambí, donde ella estudia el léxico afro, lo que ella denomina afrocaribeño y su influencia en el español de Venezuela. Pero sigue siendo una vertiente poco estudiada. Cuando se habla del español de Venezuela y el español de América como el resultado de una coinización donde intervinieron varias lenguas, la parte africana queda allí medio desdibujada. Entonces, creo que eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo hoy. Y eso, en definitiva, me lleva a otra reflexión. No se puede valorar, no se puede amar lo que no se conoce. Si no conocemos esto, si no conocemos esta diversidad que tú has traído hoy y que prometes en tu seminario, difícilmente podemos entender aquello que no conocemos, porque realmente hay un desconocimiento de lo que es África. Y en ese sentido, creo que este seminario es muy importante, porque nos va a permitir conocer la literatura, conocer la cultura, conocer la historia, todo en un solo lugar. Es decir, aquí, muchachos, aquí lo tienen. Y me lleva una última reflexión, la necesidad de lo que tú dijiste, revisar los planes de estudio. Es importante que los planes de estudio incorporen este componente que es nuestro. No estamos hablando de algo que no nos pertenece, porque detrás de cada venezolano, claro, con sus diversidades y particularidades, hay un componente africano importante y no podemos desdecir de lo que somos, porque eso somos. Entonces, esto como reflexión de lo que has traído hoy. Bueno, en el chat hay otros mensajes para ti. Memphis Bahamonde dice, buenos días, un verdadero placer saludarlo. El profesor Johnny López, que me acompaña, quisiera hacerle una pregunta.
Omar Boiga, nuestro estudiante, muy interesante toda la información que nos ha dado, la transnacionalización de los componentes literarios, religiosos, culturales que tenemos, y viene justamente de toda esa gran variedad dentro de África. Chicho Carrión, creo que José Carrión, muy agradecido al profesor Useche y a los organizadores por esta presentación. Un abrazo desde Brasil. Norma González Viloria tuvo que retirarse, pero te dejó felicitaciones en un mensaje anterior. Me retiro enviando un saludo a mi querido profe y anotada en el seminario. Nos vemos. Estos son los mensajes que tenemos en el chat. No sé, el profesor Johnny, quien iba a hacer una pregunta, si va a activar su micrófono. Ajá. Hola, buenos días, Alejandro, y a todos los presentes. Antes de la pregunta, una breve acotación, ¿no? Porque yo me estoy incorporando tarde, no lo sé si se llegó a hablar al inicio. El tema de unas deidades o entidades en el norte de África, exactamente en el desierto del Sahara, desde Marruecos, inclusive he escuchado que esa mitología de estos personajes pues van hasta el Asia Menor, los llamados Dijins. Se ha dicho que inclusive desde la época de Alejandro Magno, este llegó a perder una batalla gracias a deidades, ¿no? Está esa leyenda. Los franceses también, de hecho se han hecho muchas películas en torno al tema de estos personajes fantásticos. Sí. Me gustaría que si podría ahondar un poco acerca del tema de estas entidades mágicas, ¿no? Que a veces toman forma de genios de la botella, de soldados, y en ese sentido, reflexionando en caliente acerca de estos personajes, se me vino a la cabeza la obra El Principito de Antoine-Exupéry, ¿no? Entonces, de alguna manera, estaba pensando que en la posibilidad de que este niño que aparece precisamente en estos parajes del desierto no haya sido más que la presencia de uno de estas deidades, ¿no? De estas deidades fantásticas y mágicas del desierto. Entonces, me gustaría, pues, si pudiese dar alguna opinión acerca de lo que acabo de señalar, pues. Gracias. Claro, no, gracias por tu intervención y lo que estás comentando, lo que estás trayendo a colación. Va a ser un elemento que efectivamente nosotros vamos a trabajar en el seminario, especialmente cuando trabajemos la literatura islámica en África, porque estos personajes que se pronuncian jeans, porque la DJ se pronuncia J, jeans, no son divinidades propiamente dichas, sino seres sobrenaturales. A veces han sido traducidos de un modo aproximado como genios, y a veces sí tienen como característica lo que nosotros podemos concebir como genios, pero a veces también sus cualidades desbordan la categoría de genio. Pero son una serie, porque hay varios tipos de jinns, una serie de seres sobrenaturales que son herencia del mundo del Islam popular, ¿ok? Por ejemplo, obras donde esto aparece de modo frecuente y a veces de un modo muy expresivo, de un modo, digamos, con mucha plenitud, es precisamente en la colección de relatos de las Mil y Una Noches, que fue una colección de textos que inicialmente no eran 1000 ni más de 1000, sino era una colección mucho más restringida de pequeños, una colección de muchos menos relatos que tuvo su origen en la península arábiga. ¿Ok? Y que esos relatos fueron, digamos, tomando elementos hindúes, ¿ok? O sea, porque ahí están como los dos grandes focos donde se va originando esto, ¿no? O sea, hay como una tradición hindú y una tradición arábiga que se van combinando, y luego estos relatos orales van penetrando el Magreb, ¿ok? Y llegan a Egipto y se van combinando con componentes del Egipto antiguo que habían quedado remanentes
¿ok? Más elementos locales del Magreb, y van creando toda esta serie de historias donde los jeans aparecen. Los más famosos son los que han sido traducidos como genios, como los famosos genios de la botella, que si pides deseos, los genios del anillo, ¿ok? Porque recuerden que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Está el ciclo de Aladino. Aladino tiene no solamente el tema de la botella, sino el tema del anillo. Hay un genio del anillo. Ok, entonces estos son jeans, ¿no? Y eso permeó en la literatura africana muchísimo, le influyó mucho, porque muchas comunidades negras, berberiscas, coexistieron, dialogaron, a veces de un modo pacífico o relativamente pacífico, a través de guerras sanguinarias, con estos dos componentes allí en diálogo, ¿no? Con el componente islámico. Entonces, por ejemplo, hay literaturas donde los jeans aparecen constantemente. La literatura tuareg, que es una comunidad africana, islamizada, nómada, que no queda propiamente en el Magreb, sino por debajo del Magreb y más arriba del Ecuador. Nosotros lo podemos ver aquí en el mapa. Eh, Aquí está, aquí está. ¿Ves? Aquí está, ¿ves? El componente, digamos, la zona donde los Tuareg se estuvieron desplazando. Ok, entonces las leyendas Tuareg están repletas de momentos donde hay apariciones de jeans. A veces estos jeans toman formas animales, pero no de animales comunes. Por ejemplo, toman formas de antílopes cuya cornamenta está hecha de piedras preciosas o tiene un halo sobrenatural de color luminoso, una especie de nimbo que lo rodea, y entonces el animal aparece en una cueva, ¿ok? Entonces hay un tema, eh, por ejemplo, de descubrir el tesoro, o hay un tema de lograr conseguir el agua, que también es otro tipo de tesoro, por supuesto, sobre todo para una cultura como ellos, o para resolver lo que podríamos llamar nosotros una suerte de misterio. Entonces está la revelación del jinn. Pero los jeans, todos los jeans están sometidos a Alá. Todos los jeans están sometidos a Alá y en principio, como una gran generalidad, podemos decir que están castigados por Alá. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, eh, han sido como desterrados y están obligados a adquirir esa forma inferior que son los jeans. ¿Ves? Porque el único Dios absoluto e indiscutible es Alá, que además es totalmente irrepresentable. Ok, entonces así como sucede con la literatura tuareg, que no la incluí en este seminario porque es un caso como especial, ¿no? Se ha publicado en español, por ejemplo, la editorial José J. Olañeta Editor ha publicado una muy buena compilación de relatos tuareg. Así como sucede con los tuareg, sucede con otras culturas africanas que recibieron la figura del jinn, ¿no? Los jeans tienen distintos tipos de poderes, porque además los jeans se van clasificando, a veces por elementos, jeans del agua, jeans del fuego, ¿entiendes? O sea, distintas categorías. Este, pero siempre la voluntad de Dios puede someter a cualquier jean. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, el tema del genio en cerrar la botella es una muy buena imagen para entender que los jeans han sido castigados por Alá. ¿Ves? Pues está ahí, Muchas por eso es que está gracias, encerrado Alejandro. allí. ¿Ok? No sé Entonces, si... bueno, eso. Ajá. Ajá. Ya para finalizar, voy a compartir pantalla para tratar algunos temas administrativos del curso. El profesor José Gabriel Figuera nos va a ampliar esta información. Ajá. Ah, Entonces voy a dejar de compartir pantalla. ajá, ya Creo que va. tengo Profe que darle Adonai, aquí. como Aquí, stop salí de share. la reunión y tuve que volver a entrar, no tengo la posibilidad de compartir pantalla. No sé si me está escuchando. Eh, Quizás porque yo estaba compartiendo pantalla, pero ya dejé de compartir pantalla, así que me imagino que ahora Ok, sí puedes compartir tu pantalla.
Exacto. Acá voy. Muy bien. Profe José Gabriel, ¿ya pudo desactivar su micrófono? ¿O aún no? José Gabriel. No, no ha podido desactivar. Ok. Bueno, el profe José Gabriel es el subdirector del IBIJAP. Estoy tratando de ir hacia atrás. Bien. Bueno, en cuanto a algunos aspectos administrativos del seminario, como acabamos de ver, este seminario es producto de la investigación que ha desarrollado durante años el profesor Alejandro Useche. Los participantes tendrán acceso a un ejemplario. El profesor nos dijo que tiene la posibilidad de ofrecernos un material digitalizado que subiremos a una carpeta de Drive y que compartiremos con todos ustedes para que lo tengan allí y puedan leer, puedan traer algunas dudas a la clase y compartir lo que surja. Al final de la actividad, quienes formalizan la inscripción recibirán un certificado emitido por la UPEL y registrado en la Coordinación de Investigación por 12 horas académicas de actividades. La tasa establecida por el costo del seminario se financiará en 3 partes. Tenemos la posibilidad, esto gracias a la decisión de la Subdirección de Investigación y Posgrado, de que esta tasa que está acá, si somos estudiantes de pregrado, de posgrado o público general, podamos financiarla, es decir, pagarla, hacerla efectiva en 3 partes. Usted decide cuándo, en qué momento lo hace. Lo que sí es importante es que cuando termine el curso, en la última sesión, entonces podamos cerrar el trámite administrativo para abrir el académico en el sentido de hacer los certificados y que puedan recibir sus certificados. Para recibir el enlace de Zoom que le permitirá acceder a las reuniones de los siguientes sábados y para formalizar la inscripción debe llenar el siguiente formulario. Esto lo vamos a enviar por el chat. No sé si ya José Gabriel lo envió, pero usted va a llenar este formulario para nosotros poder tener su información para la elaboración del certificado y para enviar el enlace de Zoom. El trámite bancario, depósito o transferencia se realizará en la siguiente cuenta Banesco del Instituto Pedagógico de Caracas. Esta cuenta está a nombre del Pedagógico de Caracas y aquí tienen la información. Esto se va a difundir por las redes sociales del IBIJAP y creo que también se va a compartir a través del chat para que tengan ya esto listo. En cuanto al recibo de transferencia, deben enviarlo al siguiente correo electrónico, que es el correo electrónico que aparece en el afiche y que está en todas las publicidades del seminario, en todo lo que ha sido la difusión que se ha hecho del seminario, que es el correo de la Coordinación de Investigación. Y nada, creo que solo nos queda vernos la próxima semana en este seminario bellísimo, importantísimo, para que profundicemos en el conocimiento que tenemos de África. No sé si el profesor Alejandro quiera decir algo más. Bien, no, creo que lo has dicho ya todo. Los invito a disfrutar del seminario que vamos a comenzar. Corre la voz, inviten a sus amigos, a personas que ustedes sepan que son amantes de la literatura, de la mitología, del arte universal, que saben que pueden vibrar con este tema, que pueden gustarle y acérquenos, pues, infórmenles de este seminario y bueno, esperemos que yo creo que estoy muy convencido que realmente lo vamos a disfrutar mucho, de que vamos a descubrir cosas muy interesantes, cosas que quizás no, ahorita como lo hemos expresado de modo muy general, pero cuando veamos ya las particularidades y nos metamos en las historias y los personajes, nos vamos a llevar muy gratas sorpresas. Así que bueno, nada, no me queda más que decir que muchas gracias y que nos vemos muy pronto el próximo sábado. Muchas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vemos el próximo sábado y estamos atentos a cualquier pregunta, duda, comentario a través del correo electrónico. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.